Bueno, hoy día, martes 12 de mayo, en la mañana, a eso de las 10, ¿no es cierto? Tuvimos la sesión para ver los avances del estudio de caso. No estamos yendo más allá en materiales, en contenido o en futuro ejercicio, porque dada la situación de la carrera, ¿no es cierto? Yo lo que he decidido es pausar un poco y poder ayudar a aquellas personas que todavía están haciendo este ejercicio, que puedan tener algunas nociones de cómo realizarlo mejor, ¿ya? Y me he dispuesto entonces a hacer básicamente tutorías, que fue lo que hicimos hoy día. En este caso estamos viendo la presentación del artista del estudio de caso de Norton Massa, realizado por su compañera Tatiana. En este caso, ella lo que hizo, ¿no es cierto?, fue presentar las distintas diapositivas de su presentación. Se debe haber demorado unos 10 minutos, donde nos presentó, ¿no es cierto? Hay un orden que está bien, y ella, bueno, fue desarrollando cada uno de los puntos que se piden en el ejercicio y solicitando la retroalimentación respectiva, la cual también íbamos, en la medida de lo posible, comentando con los compañeros y compañeras que estaban conectados. En el caso de la presentación de Tatiana, voy a partir por las observaciones de forma, que es que como estamos en esta modalidad online, ya no es necesario que las presentaciones PowerPoint tengan letras tan grandes, porque en definitiva las vamos a ver en tamaño pantalla y la verdad es que se leen perfectamente. Y en ese sentido, la invitación a Tatiana, y también se la hago a ustedes, es que moderen un poco los tamaños de la fuente, aprovechen de espaciarlo, de que se vea una estructura. Por ejemplo, acá, claro, puede ser que esto esté ennegrecido, que esto otro tenga mayor espaciado con respecto al, por ejemplo, que se corra un poquito ahí, que se achique la letra, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas para que se vaya comprendiendo bien, ¿ya? Pero en general, las imágenes, aunque a veces eran hartas, estaban bien utilizadas porque las dividía, las organizaba en la presentación, donde había letras, generalmente incluía un fondo y ese tipo de cosas. Y además aparecen estos círculos con los distintos ámbitos proyectuales. Entonces, en general, lo que yo veía es que hay información organizada y cumple con el requisito. La sugerencia, básicamente, ¿no es cierto?, tenía que ver con cosas como utilizar mejor la diapositiva para diagramar, para incluir otra información, etcétera. En cuanto a la presentación oral, los comentarios iban a que dentro de lo posible no se estuviera leyendo lo que aparece acá, sino más bien explicando, ¿ya? O sea, yo le rogaría a todas las personas del curso que durante su presentación aprovechen de ir desarrollando aquello que no está presente en la lámina y que ustedes colocan, ¿no es cierto?, con la finalidad de poder orientar. Pero eran básicamente esas dos cosas, ¿ya? Entonces vamos a ir punto por punto de la presentación, revisando cada una de estas diapositivas. Y en este caso ella hace como una pequeña introducción, dice que en el fondo las obras que ella tomó son Territori y del paisaje y sus reinos. Y lo que yo le comentaba es que en realidad en el trabajo de Norton Massa, salvo algunos, alguna obra en particular, en general hay muchos cruces y hay mucha similitud. Ahora, el caso de Territory, más que verlo como, en este caso, cuatro obras distintas, en realidad es una obra que se va adecuando al contexto de exposición, museo, galería, sala, lo que sea, pero en el fondo es como el mismo sustrato, el mismo contenido que se va editando para eso. Entonces, yo recomendaría en ese caso que además se agregaran otro tipo de obras, porque si no es muy repetitivo. ¿Ya? Y lo otro acá, bueno, además de achicar las letras, en general está bien. Pueden hacer esa introducción, me parece bien. Y acá, bueno, el modelo de producción, Tatiana nos presenta un primer ámbito que se llama
o etapa que se llama escoger el tema, después idear la obra, búsqueda de los materiales, comenzar con la creación, instalación y exposición. Y efectivamente uno ve una secuencialidad, igual que el trabajo de Meli que corregimos anteriormente, eh, y básicamente son las mismas correcciones, es decir, no objeto ninguna de las etapas, sino más bien cómo se nombran. La única que me genera más duda es si realmente hay una primera etapa en que se escoja el tema, porque me da la impresión de que Norton Massa tiene como un tema común que va desarrollando. Y en ese sentido, tal vez eh, esa problemática se vuelve específica en cada proyecto. Entonces, no es que escoja un tema, sino que tal vez define un contexto de trabajo, o tal vez en torno a una problemática que les da, empieza a trabajar. Ahí hay que ver en realidad con qué va es escoger el tema. Pero sí hay una primera etapa que claramente tiene que ver con identificar. Me atrevo a decir que tiene que ver con identificar las variables del proyecto que se va a hacer, lo cual es más o menos lógico en cualquier tipo de proyecto. Después señala idear la obra. Ahí lo que cabría, puede ser por la presentación oral, explicar si, cómo se idea eso, ¿no es cierto? ¿Cuál es el proceso para, o cuál es el conjunto de actividades que se hace ahí, más o menos sucintamente, para poder explicar la etapa? Después está búsqueda de los materiales, comenzar con la creación de los artículos que contienen la obra. Entonces, otro comentario era, ¿qué es eso de la creación de los artículos? Claro, si yo pienso que la obra de Norton Massa está llena de información, tiene personajes, tiene detalles de superficie, texturas, etcétera, etcétera, sonido incluso, iluminación, tal vez a eso se refiere con los artículos, pero también se puede malinterpretar. Entonces, tratar de que la etapa esté enunciada de la manera más genérica posible y que ustedes en la presentación oral lo vayan explicando. Y eso en general va para cualquier diapositiva en cualquier contexto de presentación. Y los criterios transversales, en realidad se presenta uno que es el reciclaje de todo tipo de materiales, madera, plástico, etcétera. Ahí está el reciclaje. Me parece que eso es algo muy notorio en el trabajo de Norton Massa, por lo tanto está bien. Me preguntaba una compañera, bueno, ¿y cuál es la diferencia, no es cierto? Y efectivamente yo veo esta confusión entre qué es lo que es criterio y qué es lo que es estrategia, por ejemplo. El criterio, dijimos, va a ser una argumentación o una decisión que es transversal a las distintas etapas, sean escoger el tema acá, idear la obra, buscar los materiales, etcétera. Siempre está acusado por eso. Entonces el reciclaje está siempre presente en la obra de Norton Massa. También puede ser otro tipo de criterio. Por ejemplo, hacer contraste, propender a la interacción del espectador. En fin, pueden ser muchas las estrategias y ahí hay un trabajo de análisis en el fondo de la información de cada uno de los artistas. Pero sin duda que hay mucho más que criterios, que el criterio que se menciona acá, que es reciclaje, que no está mal, ¿no es cierto? Pues vienen los antecedentes y la corrección acá apuntaba a que hay muchos más antecedentes en este caso y que, por ejemplo, la vida de él en Cuba, eh, claro, acá está, pero está remitido solamente a lo que es la escuela y en realidad Cuba como contexto cultural, al parecer, por lo que él ha dicho en algunas entrevistas, le causó gran revuelo en la cabeza, digamos, y forjó parte de de su identidad artística hoy en día. También eso gracias a que pudo contrastar también con la realidad de Francia, desde muy niño le sucedió eso, entonces hay algo que le inquietó ahí. Y ya hay una serie de otros elementos que pueden servir de antecedente. Lo importante es que ustedes lo apunten y los vayan desplegando. En este caso, ninguno de estos está mal, solamente que no se entiende del todo. Por ejemplo, este trabajó en la fabricación de juguetes. Uno podría pensar que estaba en una fábrica de juguetes. Y en realidad Tatiana se refería a otra cosa. Pero eso pasa simplemente por eh, detenerse, ¿no es cierto? Y preguntarse si lo que estoy escribiendo se entiende. Que a todo esto nos pasa a todos, digamos.
Lo otro es que ella define los intereses artísticos visuales y la actitud artística. Sobre todo la actitud, la corrección que yo le comentaba era que acá presenta una información, pero no la argumenta. Entonces es importante, ya que la actitud artística es más bien como una posición política de creación o de producción de obra, es importante explicarlo. Los lenguajes visuales en Norton Massa son muy diversos y en ese sentido vale la pena hablar en plural y mencionar los distintos lenguajes que están presentes. La escultura, el ready-made, la instalación, la pintura, etcétera, etcétera. La apropiación, por ejemplo, en fin. La estrategia, aquí estaba confundida Tatiana, como lo vimos también en la presentación de la videoconferencia anterior, es algo usual. Mi consejo era nombrar ciertas situaciones particulares que hayan ocurrido en obras, para poder ir zanjando cómo es que el artista va actuando frente a las distintas circunstancias y cuáles son las estrategias que toma. Ya, aquí hay una en particular que, claro, si uno la lee, de repente queda un poco colgado, pero al escuchar a la Tatiana queda un poco más claro. Entonces, eso es lo bueno de las presentaciones orales y hay que aprovechar esa instancia. Y el tema, igual que lo he comentado antes, en general se trata no de nombrar conceptos como si fueran las cinco palabras clave del tema o de hacer un punteo, ¿no es cierto?, de conceptos, sino más bien hilarlos en una oración que tenga sentido. ¿Ya? Aquí no me atrevería a hacerlo, pero cómo juntar estos cuatro conceptos, lo cotidiano, por ejemplo, que acá se menciona como el diario vivir, la precariedad, la política, la religión, quizá el poder, en este contraste o en esta ironía, en todo estas instalaciones sobrecargadas de información, cómo poder enunciar ahí el tema de trabajo. Entonces eso era algo que quedó pendiente. Los campos visuales efectivamente están bien presentados acá, por lo menos América Latina y lo que es me parece bien, el juego, no los juguetes, el juego también me parece bien. Me parecen dos campos que están muy presentes en el trabajo del artista y los hay otros más también. En América Latina veíamos que es como un campo visual desbordante. Entonces, lo que hay que hacer acá y lo que les recomiendo a ustedes es nombrar estos territorios tan generales como puede ser el paisaje, la naturaleza, etcétera, pero empezar a desglosarlo y ir hilando fino sobre qué en realidad se está hablando. Me parece que en América Latina está lo sacro, que toma Norton Massa, también está lo atiborrado, la apropiación y otro tipo de conceptos que evocan imágenes, ¿no es cierto? Y que empiezan a aparecer ahí. Y digo el juego porque más que los juguetes, hay una lógica del juego, en el sentido que él va armando, va confeccionando estos aparatos que remiten a juguetes, pero todo en el fondo se vuelve un juego, también para el espectador, muchas veces, por eso que está presente el tema del humor, la ironía, etcétera. Hay que desarrollar eso. Y en el caso de las referencias, comentábamos que no solamente tienen que ser referencias artísticas, sino también, también de la historia, de la teoría, y que para ello, bueno, tienen que indagar un poco o también pueden inferir qué creen ustedes que se relaciona. Claro, Carballo, por ejemplo, efectivamente, el tema de los sombreros de lo oscuro y lo claro, el barroco, está muy presente en el caso de él. Aquí están las apropiaciones de Rauschenberg, ¿no es cierto? Y está bien. El contexto de producción y circulación es básicamente poder desarrollar la idea de dónde trabaja este artista. Por un lado tiene su taller, eso no está nombrado acá, habría que incluirlo, y por otro lado pareciera ser que su obra circula en los contextos formales de exposición de obra, galerías, museos, salas, etcétera. Y por último, Tatiana menciona los factores de factibilidad y acá me pareció muy acertado todas las observaciones que ella dijo y hay muchas otras. Y en el fondo, yo le comentaba que me parece que Norton Massa trabaja mucho en equipo y basándose en las especialidades de las personas. Por ejemplo, si requiere
iluminación, recurre a un técnico, por ejemplo, para poder